empezar a grabar. Muy bien. Entonces, sí, eso sería el caso ahí, ¿no? A ver, en este problema, ¿tienen alguna duda? Aparte de la duda que tenía Osvaldo. ¿Ya lo hicieron? ¿Ya lo tienen? No les voy a hacer toda la tarea, muchachos, sí, pero sí quiero aclarar un montón de dudas, porque pueden que tengan un montón de dudas. La variable siempre va a ser la que está dentro del paréntesis, ¿no? Y esa variable también uno la puede ubicar porque es de la quien dependen estas dos funciones seccionadas. Y pueden ver, dependen de la variable t, cada una de ellas, ¿sí? A ver, entonces, en este no hay duda, ¿verdad? Solo esa que tenía Osvaldo. No hay ninguna otra duda. No. No. Muy bien. Ahora vámonos al problema 4 entonces. En el problema 4, les doy dos funciones y, por ejemplo, acá, mira, Osvaldo, para que termines de entender. Te pido que demostres que tanto f como g son discontinuas en cero, pero la variable tanto de f y de g es x, ¿sí? Pero acá solo es que te estoy dando el nombre, ¿no? Demostrame que la función f y la función g son discontinuas en este punto. Es decir, ya les estoy afirmando que esas funciones no son continuas. Por lo tanto, usted lo que tiene que hacer es probar por qué no lo son. O sea, ¿cuál de las tres condiciones falla? ¿Ok? Entonces, ¿ya lo hicieron ese? ¿Cómo dijo, profe? En este problema yo les doy dos funciones y les pido que me demuestren que ambas funciones son discontinuas, es decir, que no son continuas, ¿no? No son continuas en este punto. Entonces usted, para probar eso, muestra las tres condiciones y alguna de ellas tiene que fallar porque les pido que no son discontinuas. Entonces ya les estoy afirmando que no son y yo lo único que quiero es que usted lo demuestre por qué no son, cuál condición es la que falla. Para ello usted tiene que ponerse, ¿no? A probarlas, cada una de ellas. ¿Me explico o no me explico? Ah, sí. Ok, pero ya les Sí. aclaro de antemano que son discontinuas, entonces eso no va a ser continuo, ¿no? Ok, eso es lo que les digo. Ok, ¿hay dudas en eso que dije o no? No. No, profe. No. No. Muy bien. Ahora, vámonos al problema 5. En el problema 5, este problema sí es un problema un poco más de pensar. Fíjense que ese es el error en matemáticas. No sé. Dígame. Ah, perdón. Ok, no hay problema. Entonces, fíjense que ese es el error en matemáticas, que la mayor parte de los ejercicios que se ponen estudiantes de secundaria son prácticos, son muy metódicos. Usted se aprende un procedimiento y quizás ese procedimiento le sirva para otro problema y así. Pero la idea en una clase como esta es que usted desarrolle una parte lógica en su memoria, ¿no? Que sepa razonar, no solo de la parte matemática, pero la parte matemática les ayuda mucho a razonar en muchas otras áreas, ¿no? Entonces, el problema 5 es justamente de eso, trata, ¿no? Yo les doy una función y se la defino de esta forma. ¿Sí? Entonces yo les digo que esta función f de x es justamente el límite cuando x tiende a 0 de 2 por n por x sobre n cuadrado menos n por x. ¿Sí? Eso es lo que les doy ahí. Entonces yo les pido que ustedes indiquen en qué valores de x es discontinua la función de f. Entonces uno tiene que probar ahí en esos valores, es decir, cualquiera pudo haber venido y decir, bueno, uno de los valores que es obvio ahí es justamente 0. Si x vale 0, entonces esto va a ser discontinuo. O no, no, pues no sabemos, ¿no? Entonces, ese es el primer valor que uno prueba, ¿no? ¿Por qué? Si usted se pone a probar este límite, o sea, a evaluarlo, se va a dar cuenta si está o no está definido. Si no está definido, pues ese ya es un valor para esta función y es un valor de x donde eso no es continua, porque en ese valor la función no va a estar definida. ¿Sí? Ahora, si el valor sale definido, pues en ese valor no me sirve porque la función es continua, entonces. Entonces, lo voy a hacer ese, ¿no? Para que no se queden con la incógnita universal. Entonces vamos a trabajarlo también. Ok, voy a trabajarlo. Permítanme. Creo que había descargado esta tarea, ¿no? Pero ya la perdí. Permítanme. Fíjense que ya la perdí, ¿no? No la descargué. Ah, no, si es que aquí lo puedo escribir. Entonces, la función f está por, entonces vamos a indicarlo acá. La función f, como este es un copy-paste, vean que las tildes las pone mal. La función f está definida por,
Y entonces f de x igual, o sea, aquí la variable es x, porque la función dice que depende de x. Cuando x tiende a 0, justamente de la, perdón, justamente de la fracción 2 por n por x entre n cuadrado menos n por x. Sí, creo que esto era, ¿no? Era así, sí. ¿En qué valores de x es discontinua la función f? Ok, entonces les preguntan esto. ¿En qué valores de x la función, perdón, qué valores de x es discontinua la función f? Muy bien. Entonces vamos a decir solución. Ok, primero, el límite está teniendo un valor de x que es 0. Entonces lo primero que uno por lógica haría es probar si ese valor hace que mi función sea discontinua. Si lo hace, pues ya termina el problema, porque pues ya encontré un valor de x donde la función es discontinua. Entonces, probémoslo, ¿no? Voy a escribir de nuevo el problema. Lo escribimos. Y ahí está. Entonces, esto va a ser igual. Lo evaluamos. Esto sería 2 por n por 0. Acá me faltó algo, ¿saben? Y es que n es un valor que pertenece a los números reales. ¿Sí? A los números reales. O sea, n es una constante. No sabemos qué valor tiene, pero es una constante. ¿Sí? Esa simbología me faltó ahí. Entonces todo esto, pues, sería límite cuando x tiende a 0. Y aquí sería, bueno, si lo evaluamos, 2 por n por 0. Aquí me equivoqué en algo. Y es que el prefijo ya no va porque estoy evaluando, ¿no? ¿Sí? Y acá sería n al cuadrado, que es un número, no sabemos qué número es, pero es un número, menos n por 0, ¿no? Arriba, si ustedes lo notan, tienen 2 por n por 0, 2 por 0 es 0, n que es un número, no sabemos qué número es, va a seguir siendo 0, ¿no? N cuadrado menos n por 0, n es un número, no sabemos qué número, pero eso va a seguir siendo 0. Entonces esto queda 0 entre n cuadrado menos 0, pues solo queda n cuadrado. Y 0 entre n cuadrado es un número, como les digo, no sabemos qué número es, y 0 entre un número, pues eso sigue siendo 0. O sea que, como esto nos dio un valor, esto lo que nos indica es que la función cuando x vale 0 no es discontinua, porque la función está definida, es decir, arroja un valor, ¿no? Entonces, en este caso particular, ustedes ya hicieron la prueba y entonces ustedes vienen y dicen, no, en este caso dicen, bueno, cuando x es igual a 0, f de x es continua en ese punto. O sea que no es lo que ustedes buscan, porque ustedes buscan un valor de x que haga que la función sea discontinua. ¿Me explico? Entonces, solo evaluando el límite, pues no les funcionó. No demuestran lo que les piden. Entonces ahora busquemos otro valor que haga que mi función f de x sea discontinua, ¿verdad?, en ese punto. Entonces, ¿qué se les podría ocurrir a ustedes? Bueno, aquí se les podrían ocurrir muchas cosas. Este cuadro se movió y no sé por qué, ¿no? Voy a ver si me permite hacer un copy-paste. Al menos voy a hacer esta parte rapidito, chicos. Solo es que no quiero que este cuadro quede. Sería algo rápido esto. Sería 2 por n por 0. Y acá n cuadrado. Volvió a quedar este cuadro. No sé por qué queda. Voy a borrarlo. Lo borré todo. Bueno, así lo voy a dejar. ¿Sí? Ni modo. Ustedes ya entienden eso. Ok, entonces les decía. Entonces nosotros vamos a buscar otro valor que no sea 0, porque ya vimos que con el 0 no nos funciona, la función sigue siendo continua. Y entonces uno aquí la pregunta es, bueno, pero voy a estar entonces yo probando qué valor funciona, cuál sí funciona, cuál no. Entonces eso requiere como un poco más de tiempo, ¿no? Porque sí se puede hacer, pero imagínense estar al azar uno probando. ¿Será que el 2 sí cumple? ¿Será que el 1 sí cumple? ¿Será que el 3, el negativo 1, el negativo 2, etcétera? Entonces eso como que de cierta forma pues no tiene mucho sentido, pero sí se podría ir uno por esa vía. Ahora, como yo quiero que la función sea discontinua y esta función es una fracción,
yo sé que para que una fracción no esté definida, el denominador tiene que darme 0. ¿Sí o no? El denominador me tiene que dar 0. Entonces, si el denominador a mí me da 0, yo tendría un número entre 0. Y entonces ahí yo falla, ¿no? Porque un número entre 0, esa división no se puede hacer. Y la función no está definida. Y eso indicaría que en ese punto la función no es continua. Entonces, en otras palabras, lo que yo garantizo de cierta forma, o lo que tengo que hacer, por eso el ejercicio era de pensarlo, con base a lo que hemos visto en la clase, es ver dónde este denominador, en qué valores de x este denominador se hace 0. Porque donde ese denominador se haga 0, ahí ese es el valor que hace que mi función no esté definida en ese punto y por lo tanto tampoco va a ser continua en ese punto. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué valor podría ser? Entonces, vean. Voy a comentar todo esto, así lo comente mucho. Entonces, vean. Dado que f de x es una función racional, ¿sí? Racional. Racional quiere decir fracción, ¿sí? Es una función en forma de fracción. Dado que f de x es una función racional, entonces buscaremos un valor de x, buscaremos un valor de x que haga que mi denominador sea justamente o exactamente, sea exactamente 0. ¿Ok? Para ello, coma, necesitamos resolver la siguiente, ecuación para x. O sea, vamos a despejar para x en esta ecuación que voy a plantear. Como yo quiero que este denominador sea 0, entonces voy a igualar este denominador a 0 y voy a despejar para x. El valor que yo encuentre para x, ese valor va a ser donde mi función no va a estar definida y lo vamos a comprobar, obviamente. ¿Ok? Entonces, como yo quiero que este denominador sea 0, entonces tengo n cuadrado menos n por x y lo tengo igualado a 0. Eso es lo que yo quiero. Entonces voy a despejar para x y el valor que me dé, justamente en ese valor es donde x va a ser 0. Perdón, es donde el denominador se va a hacer 0. Entonces vengo y vamos a hacer lo siguiente. Vean que aquí tengo n cuadrado y aquí tengo n por x. Ambos términos tienen en común la variable x, ¿sí? Muy bien, como ambos términos lo tienen en común, yo podría sacar factor común, una n, ¿no? Entonces podría decir n y entre paréntesis voy a volver a escribir toda la función esta, la ecuación, la expresión esta, perdón, sin ese término que quité de adentro de cada uno de estos. Como acá habían 2n y quité 1, entonces solamente me queda 1. Menos es este menos. Y acá había una n únicamente, entonces únicamente me queda x, ¿sí? Igual a 0. Ahora, esta n multiplica a todo esto. Pero yo sé que n es un número. No sabemos qué número es, pero sí sabemos que es un número. Entonces, ese número, n, yo lo voy a mandar al otro lado a dividir. ¿Y a quién va a dividir? Pues va a dividir justamente al 0, ¿no? Entonces, esto me va a quedar 0 sobre n. ¿Sí? 0 sobre n. Entonces, vean que en el lado izquierdo solamente me quedó n menos x porque este n que está multiplicando lo mandé a dividir. Y 0 entre un número, porque n es un número, va a darme 0 siempre. Entonces, n menos x igual a 0. ¿Sí? Pero recuerden que mi objetivo en sí es despejar para x. ¿Ok? Entonces, yo necesito que la x quede positiva, obviamente. Para decir x es igual a algo y ya, ¿no? Entonces, aquí el término que de la x está negativo, entonces yo lo voy a mandar al otro lado a que quede positivo. ¿Sí? Entonces, obviamente, si yo hago eso, me va a quedar n igual a x más 0. Pero x más 0, pues sigue siendo x, porque x más algo que no es nada, va a quedarme siempre en la x, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí tendría n igual a x. ¿Okay? N igual a x. Ahí está. Muy bien. Ahí está, miren. Entonces, este sería el valor donde la función va a ser discontinua y lo vamos a probar. Lo vamos a demostrar, no se preocupen. Entonces,
el valor encontrado para X, ¿sí? Es donde la función f de X es discontinua. Es decir, veamos lo siguiente entonces. Si yo tengo el límite cuando X tiende a n, porque es el valor que encontramos, de la función 2n por X, perdón, voy a ponerlo en fracción, 2, en la parte del numerador, 2n por X, y en la parte de abajo, n cuadrado menos nx, esa era la función, ¿no? Entonces voy a evaluar esa función en el valor al cual está tendiendo la x. Entonces, x tiende a n, entonces donde haya x vamos a sustituir n, ¿no? Entonces sería 2n, pero aquí hay x, entonces por n, ¿sí? Y acá n cuadrado menos n, como hay x, por n. Entonces esto sería, si ustedes lo notan, 2n por n es n cuadrado, ¿no? Y abajo, n cuadrado menos n por n, pues n cuadrado, ¿sí? Entonces vean que lo que nos va quedando es lo siguiente. 2n cuadrado en la parte del numerador y en el denominador n cuadrado menos n cuadrado, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 0. Cero. Exacto. Y si eso me da 0 en el denominador, sabemos que no está definido. ¿Sí? ¿Sí o no? Y si no está definido, estamos diciendo que esa gráfica en ese punto se rompe. Ah, muy bien. Entonces ahí está la discontinuidad. ¿Sí? O sea que la gráfica no pasa por ese punto. Entonces uno concluye, por tanto, f de x es discontinua en x igual a n. ¿Sí? Ese es el valor. En x igual, perdón, a n. Y se acabó el problema. Ya probamos o encontramos un valor donde justamente esta función es discontinua para un valor determinado de x. Y ahí está como lo encontramos, ¿no? Sí, por eso les decía que el problema era como más de análisis, ¿no? Era como de pensarlo un poco. Pero vean que se pudo resolver con todo lo que hemos visto en la clase. Lo que pasa es que para que ustedes tengan un análisis como estos, pues tienen que practicar mucho, ¿no? Estudiar, ser muy dedicados, ¿no? A todo este ámbito. Este es el tipo de matemáticas pues, que se enseña a nivel de secundaria en México. Y bueno, la idea es que en Honduras pues ser competitivos como ellos, ¿no? ¿Por qué no? ¿Verdad? ¿Por qué no? Entonces, ese era el problema. ¿Cómo lo sintieron? ¿Tranquilo o difícil? Difícil. Difícil. La verdad que sí, lo veo complicado. Lo vio complicado. Es que es Bueno, bien confuso. pero sí Pero nota. ese no es el que viene en la tarea. Bueno, ya se los hice, ¿no? Si venga, pues Profe, ya si no lo hacen bien es culpa de ustedes. Digan. una pregunta. Entonces, ahí solo puede ser discontinuo en n. No hay otro número que vaya a ser discontinuo. No, no lo hay porque cuando nosotros igualamos el denominador a 0, el único valor que nos dio 0 es que x valga n. No hay otro, ¿sí? No hay otro. Solo en ese punto va a ser discontinuo. ¿Estamos de Y si acuerdo? fuese 3 variables, ¿cómo sería? Ah, O sea, sí, ahí sí se podría como ser discontinuo en otra. quizás, pero entonces la función tendría que cambiar. O sea, el tipo de función tendría que ser otro, ¿verdad? Sí, tendría que ser otro. Es decir, esta función ya no, así ya no te funcionaría para otro valor. Entonces tendría que ser otro tipo de función, quizás una fracción, pero de otra forma. Sí, pero es muy buena la pregunta. Ok, el problema, si ustedes se fijan, está de análisis, sí, pero se resuelve con las herramientas que nosotros hemos visto en clase, ¿no? Y eso es lo que los va a diferenciar a ustedes de, bueno, de la media, ¿no? Voy a comentarles algo, pero no lo voy a dejar grabado acá.